buenas tardes. Vamos a esperar un ratito más a ver si podemos hacer conexión. Hola, hola Fernanda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me ¿Me escuchás escuchás bien? bien? Sí, yo sí. Por Bueno, yo ahí hay también. un poquito de delay a veces, pero mientras que nos escuchemos bien, bueno, Bien. perfecto. Bueno, bienvenido ante todo. Hoy fue todo súper fluido Sí, y totalmente. bueno, sí, vamos a empezar y bueno, y como lo prometido es deuda, acá estamos cumpliendo. Bueno, hoy vamos a charlar con Fernanda Verdasco, muchos la conocen. Ella se recibió de farmacéutica en el 2002. Aparte es especializada en homeopatía, es también reikista, también hace flores de Bach, todo lo que es medicina holística, que es fitomedicina también. Y en el 2014 hizo sus pasos con la biodecodificación y la bioneuromoción, ¿verdad? Que eso es lo que hoy puntualmente vamos a hablar. Bien. Eh, Me llama mucho la atención este último tiempo y qué bueno, ¿no? Que muchas profesionales dentro del área de lo que es la salud y lo que es farmacia, cómo han ido incorporando esto de lo que son terapias alternativas y un poco todo esto lo holístico. Bueno, a ver, contame primero un poquito, o sea, tu curiosidad por lo que hemos hablado en privado el otro día, o sea, ya un poco mamaste cosas, ¿verdad? Desde chica, desde tu casa. Contanos un poquito eso como para ir entrando y después vamos de lleno al otro. ¿Y qué es lo que te llevó a hacer farmacia? Bueno, a ver. Ah, te descoloqué, te Esto, descoloqué. No, no, porque... no, en realidad Ah, no sé por dónde empezar, porque, bueno, sí, dale. esto de mamarlo desde chica, sí. Em, y me emociona. Me Ay, qué emociona un lindo, poco bueno. porque sí, Pero está bien, estamos en es que mi tiempos de mamá, ser auténticos. sí, mi mamá es una eterna curiosa y bueno, ella dedicó su vida a criarnos a nosotros. Pero yo siempre digo y le digo que ella hubiera sido una excelente profesional, una excelente médica o una excelente científica, porque ella es súper curiosa y súper amante de todo lo que es la medicina, ¿no? De la salud, de cómo buscar de la vuelta para encontrar la sanación, ¿no? Entonces Qué digo que yo lo bueno. mamé por esto, ¿no? Pero bueno, nosotros somos tres hermanos y la única que incorporó esto fui yo. O sea que de alguna manera había algo en mi historia familiar, en mi genealogía, ¿no? Que me llevó a que fuese yo la que lo haya podido poner en práctica. Así que bueno, nada, desde chica yo mamé esto de las terapias alternativas, complementarias, gracias a mi mamá, y creo que eso me abrió el panorama de decir que no nos podemos resignar a encontrarnos viviendo una situación en la cual pasamos una problemática de salud y sentir que, bueno, es lo que me tocó, entonces ir al médico, poner en el médico como la responsabilidad de curarnos y que eso es parte de la vida, ¿no?
Creo tal que eso es cual. lo que me llevó a darnos cuenta que cada uno es responsable de su vida y que cada uno tiene esa virtud y esa posibilidad de poder encontrar uno mismo qué es lo que lo está enfermando y cómo lograr la sanación. Que muchas veces esa sanación no llega a ser física, pero sí emocional. Entonces yo puedo transcurrir un proceso o una experiencia de enfermedad desde otro lugar, ¿sí? Porque a veces es como que también en nuestra vida, está dentro de nuestra misión en este mundo, ¿no? Por ahí vinimos a eso, pero ¿a qué? A transcurrirlo desde otro lugar. No solamente diciendo es lo que me tocó y me resigno, sino aprendiendo qué me viene a decir esa problemática de salud. Esta Y creo que problemática, eso tal cual. es la base de todo el resto, ¿no? Exacto, exacto. Eso fue lo que te llevó a estudiar lo que es biodecodificación y bioneuromoción. Me gustaría que aclararas un poquito, porque hasta a mí a veces se me confunde, ¿cuáles son las diferencias? Aunque sé que van a la par, pero debe haber alguna pequeña diferencia tal vez, ¿no? Bueno, a mí es como que los rótulos o los nombres Sí, de las diferentes disciplinas, es como que uno empieza y hace biodescodificación o empieza y hace bioneuroemoción. Eso es un rótulo. sí. Incluso la bioneuroemoción es una marca registrada. O sea, la bioneuroemoción es una marca registrada que no puede utilizar todo el mundo porque es registrada por la persona que la dio a conocer. ¿Sí? La biodescodificación es como algo más amplio. ¿Qué es para mí lo Ah, importante de esto? Que la base de ambas es el sentido biológico de la enfermedad. ¿Quién sacó al mundo o quién nos mostró ese sentido biológico de la enfermedad? Hammer, el doctor Hammer, tan discutido, tan acusado, ¿no? Que ha tenido sí. una vida que, bueno, ahora falleció justamente el año pasado, pero que ha tenido una eh, como estruendosa, ¿no? Como con mucha, esto de, él sacó esta maravilla, que es el sentido biológico de la enfermedad, pero como él también en su genealogía tenía una temática a trabajar, lo hizo de una manera que no pegó muy bien en todo el mundo, ¿sí? O lo hizo de una manera como muy, yo digo, no autoritaria, pero sí como que es esto y no hay otra cosa. Y como que en sacarlo hacia el mundo, ¿qué hizo? Ah, Que como muy determinante, muchas tal vez, disciplinas, Fernanda, perdón que te interrumpí, como muy determinante tal vez lo que hizo él, decís vos, claro, y que por ahí en ese momento que la dio a conocer no estaba preparada por ahí la gente, tal vez ahora sí, la obviamente, pero gente no bueno, estaba preparada. Exactamente, claro, la gente no estaba preparada. Es como que él fue un visionario de algo que para lo cual la gente no estaba preparada. Y aparte, como él se puso en contra de otras disciplinas, también eso fue el choque, ¿no? Hoy lo que seguro, se trata es de trabajar en conjunto, porque justamente claro, si alguien está viviendo un proceso de enfermedad o una experiencia de enfermedad, como decimos nosotros, lo ideal es que, por un lado, el médico vaya a atender la parte física y nosotros atender la parte emocional. Entonces así todo funciona mejor. Porque yo cualquier seguro, tratamiento que me haga me va a funcionar mejor si sé de dónde me surge o qué me viene a decir. ¿Sí? bien, sí, sí, Entonces, sí, tanto la biodescodificación como la bioneuromoción está basado en esto del sentido biológico de la enfermedad. Lo que incorpora la bioneuromoción de alguna manera es el tema de las emociones, ¿no? De los conflictos vividos que nos impactan también a nivel emocional. No es solamente lo que impacta a nivel de psique y de órgano, sino a nivel emocional. Y ahí te incorporo algo más. Después aparece Christian Bayer hablándonos de la descodificación dental. Entonces, ¿ahí qué decimos? Que una situación cognitiva nos impacta a nivel de psique, a nivel de órgano, a nivel emocional y a nivel dental. Entonces, a todos esos puntos hay que tener en cuenta cuando yo vivo una situación que me dispara algún síntoma o alguna enfermedad, que en realidad me la dispara, pero eso ya estaba programado anteriormente y muchas veces puede ser que no sea en mi vida mi edad cronológica, sino que venga o de mi proyecto sentido
sería lo que transcurre desde 9 meses antes de mi gestación hasta los primeros años de vida. Todo lo que vivieron mis padres en ese periodo, a mí me baja como información. Entonces muchas veces son cosas que ahí se programaron. Y ni habla más arriba, que sería de toda nuestra estructura genealógica, ¿no? Nosotros tenemos toda la información del árbol genealógico. Y a veces tenemos más afinidad con uno u otro integrante, y ahí es donde puede ser que los programas de esas personas, o situaciones no resueltas, cosas que quedaron ahí inconclusas, secretos que quedaron ocultos, pueden ser que a mí me afecten, me impacten, y hoy se manifiesten en mi vida, ya sea con un síntoma o una enfermedad, o bien con una situación de vida que no puedo resolver, que se me repite. Y bueno, y ahí engancho con, ¿por qué estudio farmacia? En realidad, una cosa es por qué estudié farmacia, teniéndolo como algo, no sé cómo diría, porque me gustó, porque en ese momento yo estaba con una persona que estaba relacionada con rubro de farmacia, dije qué bueno trabajar juntos, pero otra cosa es a nivel genealógico, la real razón por la cual yo estudié farmacia. En mi historia familiar, yo tengo familiares que fallecieron por un medicamento mal dado. Hay muchas alergias a medicamentos, o sea, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el farmacéutico y el reparar a través de la profesión, como se sabe que también ocurre, es en esto: yo soy farmacéutico, yo voy a controlar los medicamentos, voy a estar atenta a qué medicamentos se indican, se dan, para que no vuelva a ocurrir algo así. ¿Sí? Y así, con un montón de profesiones, se da que uno le muestra, le enseña a las personas, a los consultantes, cómo su historia genealógica está relacionada con la razón por la cual eligieron tal o cual profesión. Es muy abarcativo esto, yo me pongo a hablar no paro porque me encanta. No, está bien, está bueno y es muy interesante. Aparte que sea amplia, digamos, en el concepto y las respuestas. Vos hablas del árbol genealógico y te escuchaba, generalmente es cierto, porque venimos a veces cumpliendo mandatos de padres, abuelos, pero también se ha descubierto que la epigenética, corregime si estoy bien en lo que voy a decir, se puede cambiar, modificar, ¿verdad? A través de todo este tipo de conocimientos o de terapia. ¿Vos me escuchás? Porque yo no te escucho. Sí, no, por ahí tarda un poquito, por eso te decía, a veces es en delay, pero yo te escucho, por eso te digo, escuchaste lo que yo te pregunté, por ahí esperamos, pero te escuché, sí, sí. Ahí se tildó, sí, se tildó la voz. ¿Vos me escuchás a mí, Fernanda? No escucho. Yo ahí te escuché. A ver, debe ser un problema por ahí. Por el chat lo que querés que diga, si ustedes me escuchan, yo sigo hablando. Por ahí fue un tema de internet. A ver si te puedo escribir. Espera. Bueno, porque no me veo. A ver si lo podemos acomodar. ¿Me escuchás ahora, Fernanda? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás algo? Aunque me escuches así. No, sí, esto es así como increíble. Es como el emoticón. ¿No me escuchás para nada? No, nada. Yo te escucho. Sí, sí, yo te escucho perfecto. Bueno, o me pones las preguntas por el chat y yo contesto.
Sí, espérate a ver si yo puedo entrar al chat, que por ahí se me tilda cuando quiero entrar al chat. A mí Si se me salgo y tilda vuelvo a cuando... entrar, A ver, dale, 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 fíjate, dale, dale. a ver ahí, Ahora, ahora ¿vos sí. me escuchás? Ah, Sí, sí, no, pero ahora deben sí. ser problemas de conexión o de internet. ¿Me escuchás ahora? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que te preguntaba, Fernanda, si es cierto que se puede modificar la epigenética, si a través de la bioneuromoción, por ejemplo, en una consulta, se repara esto que vos decís, que por ahí venimos repitiendo los programas de los padres, Ujú. de los abuelos, por eso digo, ahora se ha comprobado que se puede modificar, porque si no es como que nos quedamos, viste que antiguamente se decía, uy, mi papá, mi abuelo falleció del corazón, bueno, yo, mi hijo, es como que no. Justamente esto viene para reparar y sanar, digamos, esa patología, por así llamarla, en el árbol, ¿no? Sería algo así. Exacto, sí, sí, justamente lo que nos dice la epigenética es esto, que no, no está todo determinado por los genes, sino que yo puedo modificarlo muchas veces por el ambiente. A ver, puedo modificarlo para cualquier lado, ¿no? Ya sea por el ambiente en el cual vivo, en el cual me toca vivir, o bien puedo modificar estas informaciones o programaciones que nos vienen genealógicamente. Esto de modificarlo según el ambiente en el cual yo me voy a criar, también va a ser las vivencias que voy a tener, el mapa que voy a tener yo, y eso puede hacer que, así como puede hacer que personas que venían con los mejores recursos y talentos se anulen, ¿sí? Puede ser que personas que venían con pocos talentos y pocos recursos, ya sea porque a nivel genealógico no tenían recursos, a ver, recursos tenemos todos en realidad, Sí. pero que por vivencias hayan podido tener como una programación a sufrir o a la carencia o a la pobreza, según el ambiente en el cual se crían, también lo pueden modificar. Eso por un lado. Y por otro lado, en la consulta hay un montón de técnicas que se utilizan justamente para modificar eso. Es decir, yo no puedo modificar lo que pasó años atrás, cuando era chica, o en mi genealogía, pero sí puedo modificar la forma en la cual yo lo recibí, cómo me impactó, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos mucho con el inconsciente. El inconsciente es atemporal y registra todo con los 5 sentidos. Entonces, si yo el inconsciente lo hago llegar hasta cuando yo tenía, no sé, 4, 5 años, 6, 10, que tuve una vivencia conflictiva, el inconsciente se cree que está ahí. Entonces, si yo revivo una experiencia que para mí fue traumática, eh, con todos sus componentes, y a esa experiencia le mando el recurso que hubiera necesitado, el recurso emocional que hubiera necesitado en ese momento para vivir esa experiencia de otra manera, el inconsciente lo toma como que es real, como que lo está viviendo. Y cambia el impacto que provocó en mi cuerpo, en mi psique, en todo. ¿Sí? O sea que de eso se trata. Buenísimo. ¿Y Ay, te anulaste de cómo nuevo, a ver. sería, digamos, Ahora sí. la terapia o qué es lo que se necesita para hacer la terapia? Cuando una persona recurre por lo general, obviamente, como vos decís, porque está bloqueado en algo, porque hay un tema de salud, porque quiere saber si Ujú. viene de su árbol, es actual. ¿Qué información necesita para abordar esa, digamos, la terapia en sí? ¿Cómo sería la consulta? Bueno,
hay diferentes corrientes, ¿no? Esto de hablar de biodescodificación, de neuroemoción y otras terapias que, con otros nombres que también son, que trabajan en forma similar. Cada uno, yo digo que eh, no somos terapeutas, pero cada acompañante o cada persona que se dedica a esto va a tener como su propio libro en función de todos los aprendizajes, ¿no? Esto que vos comentabas de las cosas que yo he ido haciendo en mi vida, hace que yo lo trabaje en forma integral. Yo no es que hago una sola Claro, cosa. Yo en mi consulta pongo lo que se necesita poner, ¿sí? Lo que se necesita aplicar, lo aplico. En general las técnicas son de programación neurolingüística, de hipnosis ericksoniana, eso es lo más interesante que se utiliza, ¿no? Que son todas técnicas que nos permiten irnos hacia atrás en el tiempo a enviar esos recursos necesarios y a lograr modificar esas vivencias. Después hay otras metodologías, ¿sí? Hay una metodología que se llama terapia breve, o sea, es como breve y estratégica. Hay diferentes metodologías o diferentes ejercicios que uno puede utilizar en la consulta. Y yo particularmente trabajo con el árbol genealógico. Para mí eso es muy importante, trabajar el árbol genealógico mediante fechas que pueden ser de nacimiento, de fallecimiento, fechas con hechos importantes en las vidas de las personas. Muchas veces está lo que se llama el síndrome de aniversario, donde en una misma fecha, en esa familia pasaron un montón de cosas con diferencia de años, o a la misma edad, ¿sí? En diferentes, digamos, en niveles genealógicos, pasaron diferentes cosas y les pasó a todos a la misma edad. Entonces, yo con todo eso me gusta trabajar mucho porque es como que uno lo ve, uno como que lo siente. Vos ves acá a la persona como se queda tipo cosas que ya las sabía, pero que nunca las había relacionado. Entonces es como que el impacto es como muy fuerte. El tema de las profesiones es tremendo. Cuando te empiezan a contar la historia, a veces uno dice, no tienen que hablar. A mí me gusta que me cuenten, ¿por qué? Porque a veces te cuentan, no sé, historias con su profesión, cómo la eligieron, qué cosas hicieron en esa profesión y vos decís, ¿te das cuenta que todo lo que hiciste fue para reparar tu árbol? Y se quedan, o sea, como claro. que no tomaron conciencia, ¿sí? Que esa fue la razón. ¿Y qué pasa ahí? Que muchas veces cuando toman conciencia, se dan cuenta que en realidad no era lo que habían venido a hacer ellos en esta vida, ¿sí? Como que habían seguido un programa que les había bajado desde su nacimiento, desde su gestación, pero en realidad ellos quieren hacer otra cosa. Su esencia, al estado más puro, les dice que quieren hacer otra cosa. Entonces es maravilloso cómo se van dando cuenta de eso, ¿no? Y en general Claro. ocurre muchas veces eh, con personas que ya llevan una trayectoria de vida y de golpe les surge el bichito de cambiar y no entienden por qué. Y claro, está relacionado con esto, ¿no? Con que algo les está diciendo que vinieron a hacer otra cosa. Claro, seguro. Sí, porque en realidad, a ver, todo esto es de alguna manera, como decimos, sanarlo por, para justamente para manifestar tu esencia, o sea, para empezar a hacer las cosas que vos viniste a hacer Ujú. realmente desde tu ser, no desde los programas establecidos. Y lo que es muy interesante también, lo que es la biodecodificación, vos dijiste dental. En lo personal creo que, no sé si en Bahía Blanca creo que sos la única, porque no es algo muy, por lo menos creo, ¿no? Conocido o se implementó estos últimos años, ¿verdad? Que creo que es interesante incluso hasta para los dentistas. Sí, sí, es súper interesante y es súper amplio. El tema es que, bueno, claro, como vos decís, el dentista tiene una parte ya hecha, que es conocer toda la parte dental. Para nosotros es arrancar de cero, empezando a estudiar un poquito, ¿no? Cómo es la parte dental para poder interpretar el resto. Pero es fantástico porque, a ver, como todo esto, que uno primero lo vivencia en uno, antes de lanzarlo para otra persona, uno va viendo las cosas que le van pasando, que le han pasado en su propia boca, y te das cuenta que está directamente relacionado con la historia. O sea, es increíble, o sea, es como que es impactante y es increíble a la vez porque decís, wow, esto tiene que ver con
viví en esta vida, ¿no? O lo que vivieron mis ancestros. Cómo está impactado también, porque a ver, lo que nos pasa hoy en nuestra dentadura está relacionado con nosotros. Pero el tema de las raíces dentales justamente son las que traen la información genealógica. Entonces, no Ah, todos los dientes ni las muelas tienen las mismas raíces, no todos las tienen en la misma posición, y esa diferencia de posición no es casualidad, sino que está relacionado con una historia familiar, una historia genealógica. Entonces, cuando claro. lo empezás a ver, es maravilloso, es súper amplio y súper así como eh, que de alguna manera, yo siempre digo, ¿no? Te ayuda a entender la historia, a tomar conciencia y a entender tu historia, lo que vivís y la historia de tus ancestros, que es lo más importante. Es como que hay ancestros que vos no los conociste y te están dando información. Entonces es maravilloso, ¿no? Eh, y bueno, Ah, y el sentir que sos parte de algo tan, tan grande. Y creo que exacto. una de las cosas más importantes es también entender que lo que vivís, que lo que te pasa, no es lo que me tocó. No, que cada uno lo puede modificar. Eso para mí es maravilloso. Tenemos ese poder. ¿Qué pasa? Que hay que animarse a tener ese poder. Porque a veces, inconscientemente, nos gusta vivir en el victimismo de esto es lo que me pasa, es lo que me tocó, nos gusta, porque le encontramos su lado positivo, y animarse a decir, no, yo soy la que lleva mi vida adelante, y es ponerse tu propia vida encima, ¿no? A veces preferimos, digo yo, ponernos la vida de los demás encima que la propia, ¿sí? Sí, por lo Entonces, general sí. esto te permite abrirte a vos cambiar tu propia vida. A partir de hoy, de este presente, poder generarte un futuro diferente. Y bueno, esto de los futuros, ¿no? Hablando de los futuros, tenemos la teoría de Jean-Pierre Garnier Mallet, que nos habla de el doble cuántico, que es también algo maravilloso y es lo que nos cuenta que nosotros tenemos infinitas posibilidades de futuro. Nosotros, en lo que hagamos hoy, estamos eligiendo lo que va a ser nuestro futuro. De unas infinitas posibilidades. Algunas son buenas, algunas más o menos, algunas van a ir mejor, otras peor, pero somos nosotros en el hoy los que vamos a gestar esas infinitas posibilidades del futuro. Claro, somos creadores de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad. Yo te escuchaba, Ujú. claro, el tema que venimos justamente de esos patrones y programas viejos que no nos enseñaron a que el cuerpo nos habla y que el cuerpo lo tenemos que escuchar. Siempre nos pareció Ujú. normal la enfermedad, normal ir al médico, normal que te mediquen, normal que te pases, o sea, siempre se vio la enfermedad como parte también de la vida y en realidad vinimos ¿no? a ser sanos, a ser plenos. Por eso pienso que es muy interesante compartir Mira, estas charlas o estos mensajes para justamente para romper con esos patrones o esos programas ujú, viejos de que somos responsables de nosotros mismos, como vos decís, de nuestra salud, de nuestra vida, de nuestro entorno, de lo que queremos, o sea, empezar a escucharnos. Pero bueno, si no tenemos la información es como que no sabemos. Por eso es como esa frase que también se viene usando ya estos últimos años, romper los paradigmas. Y es todo ujú, un trabajo, una tarea, y hay que animarse también a hacerlo. Hay que animarse. ujú. Sí, y esto de que la enfermedad forma parte de la vida. En realidad, estos procesos forman parte de la vida. La problemática es que uno no lo sabe interpretar, ¿sí? Claro, Porque a todos nos pasan cosas y todos a veces no logramos procesar ciertas cosas, ciertas vivencias que tenemos y eso nos da algún síntoma. Lo interesante es que cuando ese síntoma aparezca, por más mínimo que sea, es preguntarme, ¿qué pasó? ¿Qué viví? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? Y ahí es perfecto. Entonces, eso sería que la enfermedad va a seguir estando porque es la forma que tiene el cuerpo de avisarnos que algo no va bien. El tema es que yo interprete para qué me viene esa enfermedad. Y no claro. dejarla pasar, decir me tomo una pastillita y chau. ¿Sí?
A eso es a lo que Claro, voy, no es, tapar me el quiero tomar la síntoma. pastillita porque me siento mal, me la tomo, pero tomo conciencia de qué me vino a decir ese síntoma. Eso es. Tal cual, tal cual. Eh, bueno, lo pregunto siempre porque es un poco un tema, digamos, actual. Estos 2 años, justamente con todo este tema de la pandemia, creo que han saltado mucho más, ¿no? Las problemáticas Ujú. psicológicas, los temas de salud, justamente bueno, por esto sucedido que al encerrarte yo creo que la mente por ahí dispara a lugares a veces impensados, ¿verdad? Sí, ha pasado de todo. Ha habido mucha gente que, gracias al encierro, se ha encontrado consigo misma, ha empezado a trabajar un poco consigo misma, que eso es maravilloso. También hay otros que han Exacto, quedado sumidos en el miedo, y eso es fatal, claro, porque el miedo nos baja las defensas, ¿no? El miedo al extremo al que se llegó, el miedo nos baja las defensas. Eh, en una situación de estrés nos baja las defensas, el estrés mantenido con el tiempo. También ha habido personas que les ha ayudado a reencontrarse con su familia conviviente, porque al estar trabajando y todo el día afuera no podían hacerlo. O sea que ha habido un montón de cosas que para mí fueron bastante beneficiosas. Pero por otro lado está este tema, ¿no? Esto del miedo. Esto de, justamente hablamos de una experiencia de enfermedad, que si a mí me pega desde el lado del miedo, voy a estar más propenso a tener algo en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente el miedo me baja las defensas, ¿no? El otro día escuchaba a una psiquiatra que comentaba lo que pasaba con el tema del estrés mantenido, que nos aumenta los niveles de cortisol, y en los niveles de cortisol elevados nos bajan las defensas. Y entonces ella contaba su experiencia, de los estudios que ella había hecho, cuáles son las cosas que te ayudan a bajar del cortisol, y una es aumentar la oxitocina. ¿Y qué es una de las cosas que te aumenta la oxitocina? Un abrazo, abrazarte, abrazar a la persona que tenés al lado, abrazar a tus hijos, abrazar a tus nietos. ¿Qué pasó estos 2 años? No se toquen, no se claro, abracen desde lejos, el barbijo. O sea, todas cosas que más que aumentar las defensas nos las bajaban. Y vuelvo a seguro. recordar a mi mamá, que ella estuvo con un problemita, en realidad no tuvo ningún problemita, pero estuvo con unas molestias cardíacas, y se dio cuenta que lo peor que le había pasado en este tiempo era no poder abrazar a sus nietos ni a sus Claro, hijos. Y entonces el médico cardiólogo, muy inteligente, un día le dijo, ¿y por qué no los abraza? Porque mi mamá también estaba sumida en ese miedo de no podemos. Cuando empezó a hacer eso, cambió 100%. claro, Es otra persona. Le hicieron sí. estudios, le hicieron de todo, cardíacamente estaba perfecta, y al cambiar esa cosa tan sencilla de decir, empiezo a abrazar a mis nietos, a mis hijos, empiezo a invitarlos que vengan a vernos, ella le cambió. Entonces, es tan simple y tan barato, y nos lo prohibimos a nosotros mismos. Eso y el tomar sol, el respirar aire, porque el sol también creo que nos aumenta la dopamina, puede ser. Claro, yo te dije esto porque es algo simple, No, ¿no? no, Y sí, sí, básico. sí, sí, La oxitocina también es la que se exactamente. segrega cuando el momento del parto, es la que se segrega cuando damos la teta a nuestros hijos. O sea, te digo eso porque es algo básico, y en Sí, estos sí, años nos lo habían quitado. Obviamente el claro. contacto con gente, el hacer actividades que, que te gusten, como hacer actividad física también, caminar, obviamente que todo eso te aumenta los niveles de estas hormonas de la felicidad. Pero digo que es algo tan puntual el abrazo. Eso fue. Sí, 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 sí. Las cosas más simples, justamente, o las cosas cotidianas de todos los días, es lo que nos aporta mucho más salud, obviamente, desde esto que vos decís, desde un abrazo, desde el caminar, tomar sol, ser consciente de que nos estamos alimentando, no solamente en lo que ingerimos, sino en lo que pensamos, en lo que consumimos,
en información, sí, evidentemente. La otra vez cuando hicimos también la charla con Marisa Giardino, también dijo exactamente lo mismo. Nadie en estos 2 años salió a decir qué hay que consumir para aumentar las defensas. O sea, siempre la información era desde el miedo. Pero información constructiva no se ha visto ni se ve. Por lo menos estoy hablando de lo que es en los medios, cosa que, bueno, muchas de nosotros no consumimos, pero estamos hablando del general. Por eso yo creo que con estas charlas justamente vamos hacia eso. La intención es eso, de que cada uno saque sus propias conclusiones y aprenda a discernir y a hacerse responsable, ¿no? de sí mismo. Por eso está muy bueno tener las dos campanas, como digo yo, no una sola. Exactamente, y esto de no consumir nada en exceso, ¿no? Esto de, no digo no directamente no estar al tanto de las noticias, pero no consumirlas en exceso. Hay personas que se han pasado estos años mirando los informativos, la televisión, o sea, hay gente que come todavía con el informativo. Dios mío, comes veneno, porque si no matan, Exactamente. violan, roban. Sí. Es tremendo, Exactamente. por eso la pregunta es, ay, tengo acidez, me cayó mal la comida. ¿La comida o lo que mirabas mientras estabas comiendo? ¿O Claro, la llamada que recibiste? ¿O el pensamiento que tuviste? O sea, parece tan tal cual. simple y a la vez es tan Sí, complejo porque no, a ver, exacto. hay muchas personas que no toman conciencia de esto. Entonces digo, parece simple y a la vez no lo es, y a uno mismo le pasa, ¿no? Por eso es tan importante poder conectarse con el momento presente, con lo que estás haciendo, que muchas veces estamos haciendo una cosa y pensando en lo que vamos a hacer después. Entonces no estamos conectados con lo que hacemos, y tampoco con nuestro cuerpo, con cómo está, ¿no? Entonces, qué importante es volver a esto de encontrarse a uno mismo y sentirse, a ver cómo estoy, cómo me siento. En cualquier momento del día, de decir, a ver, ahora, ¿cómo estoy? ¿Me duele algo? ¿Qué me pasa? ¿No? Sí, sí, sí. Parar y escucharse, prestarse atención. Fernanda, ¿qué pasa si no tenés, por ejemplo, todos los datos completos o las fechas? ¿Igual se puede abordar la terapia? En realidad yo lo que siempre planteo es, con lo poco que tengas, vamos a arrancar, ¿sí? Después vamos Claro, viendo. Y muchas veces ocurre que hay personas que no solo no tienen fechas, sino que no tienen información de su árbol. Entonces lo claro, que se dice en esos casos es que hay que ver cómo es la vida de ellos hoy, cómo son sus relaciones hoy, qué pasa con sus relaciones personales, ¿sí? Muchas veces ese árbol se está manifestando en las relaciones personales, en las amistades, en los compañeros de trabajo. Entonces vemos cómo se refleja allí, así que aunque no haya información de árbol, no hay problema. Y después otra cosa, que por ahí me la vas a preguntar, las personas adoptadas. Las personas adoptadas ciertamente por algo cayeron en el árbol que cayeron, ¿sí? No es casualidad que los hayan adoptado tal o cual persona. Entonces muchas veces su propia historia de padres biológicos se relaciona con la historia de los padres adoptivos, ¿sí? Así que también se puede trabajar en esos casos. qué bueno. Em, las personas que se quieran contactar con vos por este mes, digamos, ¿por qué medio? ¿Por Facebook? O sea, dónde te pueden contactar? Porque creo que tengo entendido, o sea, Sí, por Facebook y si no por WhatsApp, no hay ningún problema. bien, Puede ser por Facebook, por y WhatsApp, por mail, o sea. tal cual, porque vos estás trabajando también como farmacéutica, Sí, sí, sí. o sea, estás haciendo las dos Claro, cosas. sí, No, 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 sí, por eso te decía. exacto. Em, ¿Qué mensaje final nos podés dejar con respecto a esto? Eh, a ver, estoy pensando a ver de qué manera por ahí hacer la pregunta. Eh,
con respecto a esta terapia, ¿qué mensaje final y por qué es tan importante esto de conocerse, de encontrarse, de conocer su propia historia? ¿Qué mensaje nos dejas como cierre, A digamos? ver, el mensaje es que venimos a esta vida a vivirla de la mejor manera. Entonces, tenemos que tratar de eso. Si nosotros vemos que la vida que llevamos no es la que nos gusta, no es la que hubiéramos deseado, no es la que soñamos, empezar a rever qué es lo que pasa. Eso por un lado. Por otro lado, si estamos viviendo alguna experiencia de enfermedad, el médico es un ser humano como nosotros. No lo pongamos en el médico que es el sabelotodo, que es el que nos va a curar o que su diagnóstico es determinante. Todo es relativo. Entonces, dejar de darle como el poder a los otros y darnos cuenta que el poder está en cada uno y que cada uno es el que elige y decide cómo vive su vida, cómo transcurre su enfermedad, cómo transcurren las diferentes experiencias que tiene en la vida. Nadie tiene una vida perfecta, de felicidad, sino que justamente la vida se trata de eso, que en cada momento haya un desafío diferente y es ver cómo puedo sobrellevar ese desafío. De eso se trata. Eso sería como el logro o el disfrute de la vida. Lograr salir de cada desafío o lograr sobrepasar cada desafío de la mejor manera. Tal cual. Y el poder está O en sea, nosotros. Ese es el punto. Que somos exacto. nosotros, yo digo, somos hechos a imagen y semejanza de un ser superior. Entonces somos Sí, seres perfectos. Entonces, está en exacto. nosotros la capacidad de enfermarnos y de sanarnos también. Entonces, entender eso y entender que cuando aparece una experiencia de enfermedad, tenemos que batallar con todo. Con todo significa, voy a un médico alópata, hago medicina alternativa, trabajo en la razón de lo que me está pasando, la causa, todo, el conjunto de todo es lo que va a funcionar. Perfecto, sí. Así como generamos la enfermedad, sí, también la podemos sanar, porque obviamente fue generado por una emoción. Ujú. O sea, eso que vos dijiste, o sea, no darle el poder Y al bueno, otro, eso es otra cosa. fundamental. Sí, Y otra cosa importante, los rótulos. El rótulo de enfermedad, de nombre de tal o cual enfermedad que ya me la dicen y ya estoy muerto. No, tampoco. Quitarle el poder, eso es un nombre. Alguien le dio ese nombre, nada más. Yo tengo que vivir como que es una experiencia más de mi vida. Entonces, tratar de sobrellevarla de la mejor manera. A veces, nosotros una de las cosas que se tratan acá es el conflicto del diagnóstico. Porque muchas claro, personas con ese conflicto de diagnóstico, que a veces es errado, porque, insisto, el médico no es Dios, y se equivocan, a veces con un conflicto de diagnóstico errado aparece una enfermedad. ¿Sí? sí, Entonces, esto de trabajar con esto, si yo sé que el médico no es Dios, que el estudio tal no es determinante, no le tengo que dar el poder. El día que yo deje de darle poder a eso, voy a poder vivir de otra manera, entendiendo que es otro proceso más a sobrepasar. perfecto, perfecto. Súper clarito y bueno, interesante. Bueno, gracias Fernanda, de todo corazón. Aparte se nota que amás lo que haces porque sos muy concreta cuando hablas y en tus explicaciones. Así que ojalá, como yo siempre digo, que cada vez más gente empiece a tomar conciencia. Así que bueno, darte las gracias por tu buena predisposición. Y bueno, como digo siempre, la luz actúa por presencia, así que bueno, gracias por tu luz, gracias por ser parte de Gente Mágica. Y bueno, y eso, y te deseo una vida mágica de todo corazón. Bueno, Adriana, gracias a vos por darme la posibilidad, así que bueno, nada, eternamente agradecida y sí, realmente es muy reconfortante. Esta tarea para mí es súper reconfortante porque veo cómo la gente va estando cada vez mejor y para mí eso no tiene precio, ya con eso de ver No,
que para mí es lo más importante Bueno, de esto. Lo más reconfortante, lo mejor, es como, me nutre seguro. el alma, digo yo. Eso, bueno, Agradezco mucho. ese es el camino, ¿no? Cuando uno está haciendo realmente, está alineado con el corazón, exactamente, te nutre y te alimenta el alma. Bueno, besitos inmensos, Fernanda, y será hasta otro momento. Bueno. Chau, chau.